Dice la escritura en el verso 11: me pesa haber puesto por rey al rey Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, porque se ha vuelto en pos de mí. Usted y yo a cada rato nos volvemos contra Dios. Ay, Señor, perdón. Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amada iglesia. Voy a invitarlos que oremos un momento, por favor. Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación. No vamos a temer, Señor. Vamos a estar tranquilos, descansando en ti, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro pronto auxilio, porque tú eres nuestra ayuda. Por eso vamos a reposar en ti, amado Señor Jesucristo. Cuando se juntan los problemas, cuando se juntan las aflicciones, voy a postrarme bajo tu presencia, en tu presencia, buscándote, Señor, a ti, muy de mañana, muy temprano. Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón. ¿Por qué? Pues porque yo voy a estar confiado. ¿Y por qué estar confiado? Porque tú peleas por mí como un poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán, tropezarán y caerán, Señor. Aunque contra mí se levante guerra, óigalo, iglesia. Mire, la escritura es muy linda. Yo estaré confiado, yo estaré descansado. Y que podamos decir como decía David al rey pastor: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en tu casa, amado Cristo, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, Señor, para deleitarme en tu santidad. Señor, gracias por tu iglesia, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, que tú nos amas con amor eterno. Señor, tú no estás en crisis. El mundo puede estar en crisis, pero tú no. Tú gobiernas, tú haces la historia, tú controlas, tú eres Dios soberano. Señor, permíteme hablar tu palabra, exponer tu palabra de manera sencilla, con gozo, con alegría, con entusiasmo, con ardor, Señor. De manera que nos deleitemos, Señor, en venir a escuchar tu bendita y maravillosa palabra. Gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Necesitamos en nuestro país, sin duda alguna, un avivamiento real. Yo siempre he sostenido que por estos tiempos realmente no estamos en un avivamiento, sino en un alejamiento de las Escrituras. Hay avivamiento, pero de música, de cantos, de alabanzas. Pero es que el cristianismo no se trata de eso, ¿no?
Se trata de una relación personal con la Escritura, porque la Escritura es el verbo es Cristo, quien es Dios. Se trata de una relación tan íntima con la palabra de Dios que yo cada mañana yo me deleite en ella, que yo la saboree, que yo la desguste, que yo la pueda atar en mi cuello, que yo pueda tenerla siempre en mi corazón, con el objetivo de ¿qué? No de pavonearme de que sea algo de Biblia, porque yo siempre he sostenido que es muy fácil vivir teológicamente. Lo difícil es vivir bíblicamente, es vivir como Cristo anduvo. Cuando Dios manda un avivamiento real sobre su iglesia, da al pueblo una sensación auténtica de carga por el pecado. Da una sensación sincera de tristeza por el pecado, de dolor por el pecado. Y cuando Dios quiere mostrar misericordia a su pueblo, a su iglesia, ¿sabe qué hace? La llena de una sensación de dolor por las condiciones en que se encuentra. Es decir, que Dios Todopoderoso, el Señor de señores, da a sus escogidos conciencia de la maldad que los rodea. Si la gracia que usted y yo hemos recibido no nos ayuda a vivir en santidad, es que en realidad no hemos recibido gracia divina. Algunos han tomado la iglesia local como una gracia social. Entonces vienen a la iglesia porque está el empresario, porque está el industrial, porque está el político de turno. Entonces es una gracia social, pero eso no es el cristianismo. Y yo quiero decirle algo. Si vemos el pecado sin horror, es porque nunca hemos visto a la persona de Cristo. Es porque nunca hemos estado en su grata y maravillosa y santa presencia. Saúl, quien había sido llamado por Dios para que liderara a Israel, había demostrado con hechos su incompetencia para reinar bien. Y además se había dejado muy claro que su corazón no estaba con el Señor, que su corazón no estaba con Dios. Miren, yo sé que usted lo sabe, pero es importante repetírselo. El menosprecio de Saúl para con las cosas de Dios proyectó una frialdad espiritual sobre toda la tierra de Israel. Es más fácil gritar con furia por 1000 pecados ajenos que matar uno propio, dice John Flavel. El Proverbio 13:13 dice, el que menosprecia la Biblia, permítame parafrasear, perecerá por ello, mas el que tiene el mandamiento será recompensado. Voy a invitarlo a ir a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 9. Dice la hermosa palabra de Dios. Y Saúl y el pueblo, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, según ellos, y todo lo que era despreciable, lo destruyeron. Nosotros los seres humanos, y a mí Saúl me enseña acerca de ello, somos muy buenos para la obediencia parcial.
para la obediencia interesada, para la obediencia egoísta, para la obediencia según mi conveniencia, según mi interés personal. Entonces la gente, y yo voy a hablar ahorita del pueblo cristiano, por favor. Voy a referirme solamente al pueblo cristiano, o a los que profesan ser cristianos. Me voy a incluir a los que profesamos ser cristianos. Entonces la gente, o solemos decir, yo no voy a destruir mi amistad con ese político corrupto porque él me ayuda en contratos, porque él me conviene, porque con él me va bien. Y con ese rey político, recuerden que aquí Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag, y la orden de Dios era: maten todo, al rey, a todo hombre. Eso fue una cosa increíble, ese mandato de Dios. Todos los animales, todo había que destruirlo. Pero Saúl y el pueblo perdonaron al rey y a un cierto ganado gordo, a unas bonitas ovejas y ciertas cositas. Entonces la gente dice, con ese rey empresario debo mantener viva mi comunión, porque esa persona es una bendición para mi vida, porque esa persona me aporta para mi vida. Ahora, Saúl y el pueblo destruyeron lo inútil para sus cosas. Dice la última parte del versículo 9: mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Miren la obediencia parcial de Saúl y el pueblo, ¿no? La orden de Dios era destruir absolutamente todo. Ahora, quiero decir lo siguiente. La orden de Dios, ¿cuál es? La orden de la Escritura es muy clara. Debo destruir absolutamente todo lo pecaminoso en mi vida. Pero tristemente no sucede así. Destruimos solamente ciertas cositas. Primera de Samuel, capítulo 15, sigamos por favor, versículos 10 al 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios, como ser personal, comunica su decisión a Samuel. Sabemos que nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un ser personal. Él se relaciona con nosotros como un ser personal. Y Él le comunica, mire tan lindo el Señor, le comunica al profeta Samuel lo que va a hacer con Saúl. La desobediencia de Saúl y el pueblo tan increíble. Y el pesar de Dios no significa, como sucede en nosotros, un cambio de parecer. No. Un cambio de mentalidad. Por favor, no, porque Dios es inmutable. Dios es indivisible. Sino lo que sucede acá es un cambio de método en su proceder. Esto es importante. Cristo Dios es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. El cambio se dio fue en Saúl. Usted y yo somos todo el tiempo mutables. Hoy queremos orar, mañana no. Hoy queremos leer la Biblia, mañana no. Hoy me quiero congregar, mañana no. Somos como olas fluctuantes, somos como las olas del mar que van y vienen. Usted y yo todo el tiempo estamos mutando, así como el COVID-19 es un virus que está mutando todo el tiempo. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. La economía cambia, las empresas cambian, los gobiernos cambian.
Agradezcamos a Dios que Él no cambia. Él nos ama con amor eterno, con amor incondicional. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Dice la Escritura en el verso 11: me pesa haber puesto por rey a Israel, al rey Saúl. Mira lo que dice: porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Porque se ha vuelto en pos de mí. Usted y yo a cada rato nos volvemos contra Dios. Ay, Señor, perdónanos. Y no cumplimos su hermosa palabra, su santa palabra, sus sagradas escrituras. ¿Qué es la Biblia? Es bendición para nosotros, iglesia. Y actuamos según nuestras engañosas emociones. Así se expresa Dios por la falta de obediencia de Saúl y por la abundancia de su codicia. De esa forma hizo Saúl de manera libre y voluntaria que Dios fuera su enemigo. ¿Y qué pasa con Samuel? Se entristece, leámoslo. Dice la segunda parte del verso 11: y se apesadumbró Samuel, se puso muy triste. Seguramente lloró toda la noche por Saúl. Dice: y clamó a Jehová toda aquella noche. Es increíble. Bueno, yo quiero honrar el amor, ese corazón de Samuel tan bonito, porque él se lamenta muchísimo de que Dios rechazara a Saúl. Y es que la condenación de los impíos debe causarnos pesar a nosotros los cristianos. Versículos 12 y 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó. Mire lo que hizo Saúl. Y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Bienvenido, profeta Samuel. Bienvenido, profeta Saúl. Y lo recibe con halago, lo recibe con besos, con abrazos. Feliz estaba Saúl de que hubiera llegado ahí el profeta Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Este Saúl es increíble. Saúl adula al profeta Samuel para sacar provecho, esperando buenas noticias para su vida y su reinado. Por eso le dice: bendito seas tú, Samuel, hombre de Dios, varón de Jehová. Es increíble, uno puede discernir acá cómo Saúl era arrogante, vanidoso, presuntuoso, pretencioso, soberbio, orgulloso. Pues mire lo que hizo. La segunda parte del verso 12 dice: y he aquí levantó un monumento. Saúl erigió un monumento a su obediencia y se jacta de su obediencia. ¿Cómo nos encanta a usted y a mí erigir monumentos de obediencia? No es que yo sí obedezco mucho. No es que yo sí cumplo la palabra. No es que yo sí oro. No es que yo sí leo la escritura. No es que yo sí estudio. ¿Cómo nos encanta? Y Saúl, tristemente, buscaba para sí mismo honores de los hombres, pero no buscaba la honra de Cristo el Señor, el único que debe ser honrado y exaltado. Y Saúl, ¿sabe qué hace? Se jacta de ser
un buen cristiano. Mire lo que dice en la última parte del versículo 13. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Uy. ¿Cómo nos gusta la gloria de los hombres, verdad? ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio según San Juan? Porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando nuestra conciencia no nos acusa de desobediencia, nos extendemos en proclamar nuestra propia obediencia. Así es como piensa el impío, así es como cree el impío, porque se justifica a sí mismo todo el tiempo. ¿Podrá el hombre justificarse delante del Señor? No. ¿Quién cumple la palabra del Señor? Nadie. Todos violamos la santa palabra del Señor todo el tiempo y nuestra obediencia es solo parcial. Quien se jacta de obedecer a Dios es porque realmente no lo obedece. Recuerden lo que decían el proverbio: dime de qué presumes y te diré de qué careces. La persona que se jacta de algo es porque no tiene nada. Ese es el problema con esa cosa del celular. La gente se jacta de poner cosas en los celulares y entonces los artistas de cine dicen un mes extraordinario con mi pareja. Soy la persona más feliz del universo. Llevo 15 días de matrimonio y al día de 16 ya están separando. El que no tiene nada en privado se afana de mostrar en público lo que no tiene. Yo lo he dicho muchas veces y tengo que repetirlo. 1 minuto de obediencia a Cristo Dios tiene mucho más poder que 1000 años de oración y ayuno sin obediencia. La realidad es que Jesús había desobedecido por completo la palabra de Dios. Y él se jactaba diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Aquí Samuel de una vez confronta a Saúl cara a cara. ¿Y por qué? Porque su desobediencia había sido clara, planeada, deliberada, y ello no sirve al hombre de nada. Saúl estaba sirviendo al Señor, no le servía de corazón. Versículo 15. Y Saúl respondió: miren, quiere justificarse todo el tiempo. De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas. El pueblo, no. Realmente yo no quería, pero fue el pueblo. Mírenlo, Saúl lo falso, lo hipócrita, culpando a los demás. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero miren el argumento que utiliza Saúl, ¿no? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás sí lo destruimos, Samuel. Como Saúl no puede negar el hecho de su desobediencia, culpa al pueblo. Es que vaina con usted y conmigo. Todo el tiempo nos justificamos y apelamos a las buenas intenciones. Es que eso yo lo hice para orar al Señor. Es que eso yo lo hice para darle un sacrificio a Jehová. Era mentira lo que estaba diciendo Saúl. Y aunque fuera cierto que era para sacrificarlas a Jehová Dios, Dios aborrece el sacrificio que proviene del robo. Porque Dios había dado la orden de destruir todo.
Luego Saúl había robado todo eso. No le pertenecía a él. Primera Samuel 15, este es un texto muy conocido, versículos 22 y 23. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es increíble a nosotros los seres humanos cómo nos encantan los sacrificios, cómo nos encantan las ceremonias, cómo nos encantan los ritos, creyendo que con eso vamos a agradar al Dios eterno. No. El asunto del cristianismo es una sola palabra: obediencia, obediencia, obediencia. ¿A quién? A su palabra, a lo que Él diga y punto. Ni usted ni yo debemos cuestionar lo que está escrito. Señor, tú lo dices, yo simplemente obedezco. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Estoy en el versículo 22 de 1 Samuel 15, segunda parte. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como pecado de adivinación es la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué vaina? Usted y yo somos obstinados en la obediencia parcial. Y eso es brujería, eso es hechicería, eso es idolatría. Eso es abominación. Eso es adivinación. No hemos entendido nosotros la seriedad de lo que demanda ser cristiano, la seriedad de venir a obedecer, de venir a leer la palabra, buscarla para qué, no para ser arrogante de que porque sea un poquitico de versículos de memoria, no, es para cumplirla, cosa que no hizo Saúl, porque él dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová, pero mentiras, no había cumplido nada. Segunda parte del verso 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Miren, por favor, lo que sucedió. Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. La humilde obediencia es lo que más agrada a nuestro amado Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, Rey de reyes, Señor de señores. Es más fácil traer una ofrenda a Dios que un pensamiento santo a su santidad. Toda la Biblia a mí me hace meditar muchísimo acerca de cómo está mi relación con el Señor. Una relación que debe ser muy íntima, muy secreta, porque yo al Dios de gracia no lo puedo engañar. Yo me puedo engañar a mí mismo, yo lo puedo engañar a ustedes, pero al Dios eterno Dios, al Dios eterno no, porque Él no puede ser burlado. Miren, es más fácil rumbear hasta tarde el sábado por la noche y venir al domingo a la ceremonia cristiana. Pero el asunto se trata de yo vivir en santidad. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Yo he aprendido que el sábado tiene que ser algo tan especial porque me estoy preparando para el domingo. ¿Qué tal? Usted se puede imaginar, yo como pastor, estar el sábado hasta las 3 de la mañana tomando trago y a las 6 de la mañana me levanto, me tomo un café bien bueno y me perfumo y me baño y a estar en el culto. Pues por Dios, eso no tiene presentación. Eso no tiene ninguna presentación. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, ay, perdóneme, sí, yo me equivoqué, yo me arrepentí, no se ha arrepentido, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Uno diría, no, aquí Saúl se arrepintió de verdad, aquí Saúl, mejor dicho, está teniendo un cambio. Lo que pasa es que Saúl se ve obligado a ponerse el traje de penitente.
pero solo en apariencia. Pues aunque desea agradar al profeta Samuel, era del total desagrado de Dios. Versículo 35. Miren, en verso 24, leámoslo de nuevo. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí a mis amigos, temí a mis amigotes, temí al pueblo, que me dijeran que soy zanahoria, que soy aburrido, que no me gusta esto o aquello. Entonces, para no quedar mal con la gente, para que la gente no se haga de mí una mala opinión, entonces yo con ellos me quedé tomando trago. Entonces yo con ellos voy a hacer contratos torcidos. No, yo no puedo tener dos corazones, un corazón para el domingo y otro corazón para el resto de semana. No crea que se puede tener dos corazones, por favor. El verso 35 dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El profeta Samuel, sabemos, lloró amargamente la frialdad de Saúl, la desobediencia de Saúl, el poco compromiso de Saúl para con Dios. Samuel lloró porque Saúl había menospreciado al pueblo de Israel. Ahora quiero hablar de la iglesia. Muchos con mucha facilidad menosprecian su iglesia local. Eso no es tan importante. Lo que llevó al pueblo por causa de Saúl, llevó al pueblo de Israel a una inestabilidad total y a un miedo absoluto. Primera de Samuel 16:1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel. A mí esta pregunta se me hace muy linda. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Deje de llorar a Saúl, hombre. Esto es muy interesante lo que le dice Dios a Samuel. Deje de llorarlo. Ni siquiera yo lo lloro. Lo deseché. Un corazón que se puso en pos de mí, en contra de mí. Es increíble que Dios reprende a Samuel por continuar haciendo duelo a Saúl. Saúl había fracasado lamentablemente en cuanto a ser un rey según la voluntad de Dios. Mas Dios soberano dice haber provisto un rey que no fracasaría. Miren lo que dice, por favor, la segunda parte del versículo 1 de 1 de Samuel 16. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Observe lo que dice Dios. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Yo voy a levantarles un rey a ustedes. Con el trasfondo de la maldad y el fracaso tan terrible de Saúl, rey puesto por el pueblo, Dios determina bendecir a Israel de un modo absolutamente maravilloso. Dicen los exégetas que este parece ser el modus operandi de Dios. Versículo 4. Bueno, leamos desde el 2 rápidamente. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer.
y me ungirás al que yo te dijere. Verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Él sí era obediente y cumplía la palabra de Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Todas las personas en Israel vivían con miedo, llenos de zozobra y temor por todas partes, consecuencia de la frialdad espiritual que había causado Saúl. ¿Qué había pasado entonces? El pueblo de Israel se había vuelto perezoso para orar, estaba muy frío espiritualmente y tenían el deseo enorme de ser como las otras naciones. De tal manera que les encantaba estar en fiestas, les encantaba estar en San Pedro, tomando hasta tarde, bailando. El pueblo estaba aprendiendo de las demás naciones, cosa que el Señor le había dicho: no tenga ninguna comunión con ellas. Y entonces estaban indicando una chocante preferencia por las normas del mundo antes que buscar la santa voluntad de Dios. Miren, cuando leemos la historia de este planeta, la historia está repleta de situaciones en que todo parece estar perdido. Pero ¿qué hace Dios? Que es tan bueno y tiene un remanente. Él manda a sus escogidos un estallido de gracia. Quiero pedirles algo, iglesia. Dejemos de actuar como Saúl, por favor. Con una conducta de apatía, con pereza por la Biblia, con pereza por llegar temprano a la iglesia, por pereza por pertenecer a un ministerio. Como Saúl solamente queremos que nos erijan monumentos, que digan: oh, ¿se acuerdan lo que hizo Saúl? Erigió un monumento a su obediencia. No, aquí venimos a la iglesia es con un corazón humilde a servir. Decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, como dijo Isaías. No envíes a otro, Señor, envíame a mí. Me da pesar que la gente tiene poco interés por las cosas santas de Dios. Me da tristeza que la gente tiene mucho menosprecio para con el cuerpo de Cristo, para con su iglesia local. Entonces Dios, al igual que le dijo a Samuel, Dios nos dirá en algún momento: deje de llorar a esa persona que solo menosprecia el privilegio de servir en la iglesia. Lo que le digo Dios a Samuel: deje de llorar a Saúl, hombre, ya no lo lloré más. Yo me he provisto un rey, otro rey me he provisto para Israel. Dios siempre cuida de Israel, Dios siempre cuida de su iglesia, Él tiene cuidado de nosotros. Si alguien falla, Dios levanta a otro. Si alguien menosprecia su iglesia local, su cuerpo, Dios levanta 3, 4 más. Él cuida su iglesia. Él dijo: yo edificaré en mi iglesia, la puerta del Hades no prevalecerá contra mi iglesia. El Señor es quien la edifica, quien la construye. Es un privilegio el que el Señor a usted lo ponga aquí o allá, en alabanza, en intercesores, en damas, en servidores, en el ministerio de niños. Es un privilegio. Y si usted lo deja, no hemos de llorar, porque Dios proveerá otro. Seamos como Samuel. Yo le digo una cosa: ¿será que sentimos carga y aflicción por la situación de la iglesia de hoy? ¿Será que nos importa de verdad y nos entristece tanta maldad en estos tiempos? Amada iglesia, si no somos conscientes de esta carga, nunca habrá el fuerte deseo de clamar muy de madrugada. Nunca habrá ese deseo de querer orar al Señor mañana, tarde y noche, para que venga un avivamiento del cielo, un avivamiento real.
si no tenemos ese sentido de dolor por tanto pecado, tampoco buscaremos sin cesar las lluvias torrenciales de bendición y misericordia de parte de nuestro amado Dios. No tenemos derecho a esperar gotas de bendición del avivamiento si nos, óigalo bien, si nos limitamos a tolerar alegremente la maldad de estos tiempos, argumentando que nuestra época no es peor que otras épocas, sino que ahora nos enteramos más por el celular y entonces vamos a tolerar lo repugnante y vamos a convivir con el pecado. Tampoco tenemos derecho a esperar lluvias de bendición si nos limitamos a creer que nuestros problemas son de índole solo político y económico. El verdadero problema, recuérdelo, se llama pecado. El problema es tanto menosprecio por la persona de Cristo y por su iglesia. Y lo tristemente es que todo el tiempo apreciamos más las cosas del mundo, como Saúl. El hombre propone, pero es Dios quien dispone, el que tiene la última palabra. Cuando Dios quiere mostrar misericordia a su pueblo, deja de lado aquellas cosas de las que solemos depender. Miren lo que pasa acá. Vamos a ir a la primera de Samuel, versos 6 y 7, en donde Samuel mira a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y le parece buen candidato para ser rey. Primera de Samuel 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Apenas vio Samuel a Eliab, dijo: este es el rey, alto, buena presencia, similar a Saúl, que Saúl, dice la Biblia, era alto, bien plantado, de hermoso parecer, de hombros anchos. Bueno, con presencia, como dicen los abuelos. Estoy en el versículo 6. Ahora paso al 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, Samuel, ni lo grande de su estatura, Samuel, no has aprendido, porque yo lo desecho, ese no es. A ti te parece que Eliab puede ser rey por su presencia, pero no, hombre, no es Eliab. Mire lo que dice el Señor: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué vaina! Ustedes y yo, miren, Samuel aquí falla porque otra vez pone su mirada en apariencia. Usted y yo siempre decimos: ¡ah, qué porte que tiene ese tipo! ¡Uy, mire cómo habla! ¡Uy, mire esas palabras de teología y esas frases de teología que utiliza! ¡Ese es! No. ¿Cómo nos equivocamos usted y yo todo el tiempo? Samuel piensa que Eliab era el nuevo rey porque tenía porte de rey. Y tras ser amonestado, parece que Samuel, cuando leemos más adelante, no volvió a dar nunca su opinión acerca de los hijos de Isaí mientras iban pasando. Se quedó callado. Pasan los 7 hijos de Isaí, pero aún no había dado con el rey provisto por Dios. Y entonces el profeta Samuel pregunta, versículo 11 por favor. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y húrguelo, porque este es. Alabado sea nuestro Dios. Qué hermoso nuestro Rey. ¿Por qué David, el menor? ¿Acaso no tenía más porte Elías? Sencillamente porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Parece extraño que el profeta Samuel necesitara ser corregido en cuanto al asunto de la apariencia externa. Si había alguien que no debía dejarse llevar por la apariencia externa, ese era Samuel, pues había conocido muy bien a Saúl, quien tenía físico fuerte, imponente y llamativo, pero espiritualmente había demostrado ser débil, feo y desagradable. Primera Samuel 9:2 dice la Biblia: Saúl era joven y hermoso, y no había otro más hermoso que él. Y otro versículo en 1 Samuel 10, verso 23 dice: no hay nadie semejante a él. Y miren cómo resultó ser Saúl. El hecho de que Samuel necesitara esta corrección nos muestra lo inclinados que estamos usted y yo a depender de lo externo, de la sabiduría humana. Usted y yo nos equivocamos mucho cuando escogemos a ciertas personas para el ministerio. Nosotros pensamos y creemos que la mejor persona para dirigir una nación ha de ser alguien muy preparada para la guerra. No. Para Dios, la mejor persona para dirigir una nación es aquel que tiene un corazón de pastor, es aquel que es un buen pastor en casa y que tenga un corazón para Cristo. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias todo el tiempo, y yo personalmente me he equivocado mucho, porque he dicho: esa persona sí es. Esta persona tiene la apariencia de que va a ser el que me apoya, el que va a ser el que me acompaña, y me he pegado unas equivocaciones, no una vez como Samuel, muchas veces. Cuán necio he sido. Muchas veces ponemos la ilusión en alguien que creemos es comprometido, pero yo no veo el corazón de la persona, y muchas veces esa persona tiene un corazón arrogante, traicionero, al igual que Judas Iscariote, el traidor. Algunos de pronto sugieren traer un grupo de música cristiana para que haya un avivamiento, un grupo de danzas para atraer a los jóvenes, o invitar a un futbolista famoso o a un artista de cine que se haya ganado el Oscar para que nos predique cómo fue su conversión. Nosotros estamos tan equivocados, iglesia. Dice 1 Corintios 1:22, agradó a Dios salvar a los creyentes, a sus escogidos, por la tontería de la predicación. No hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que cansarnos de la sola escritura, decía Lutero. Otros van a hacer propuestas y propondrán la idea de hacer un estudio de la comunidad y planificar una campaña que atraiga la atención de las masas. Pero hemos de recordar que la sabiduría humana siempre conduce al fracaso tarde o temprano.
Pero al igual que Samuel, usted y yo aún tenemos la tendencia a acariciar la idea de escoger un Eliab cuando hemos sufrido el fracaso de algún Saúl. Cuán diferente es el modo de obrar de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. A través de los siglos, amada iglesia, Dios ha enviado el avivamiento a su pueblo por medio de instrumentos normales y suele comenzar en una pequeña localidad con grupos de personas bastante común y corrientes. Jesús, el Hijo de Dios, no vino a la tumultuosa localidad de Jerusalén, sino a la pequeña Belén. Y cuando Jesucristo comenzó su ministerio público, pasó de largo a los famosos líderes religiosos de la época y se rodeó de simples pescadores y publicanos. La obra salvadora de Dios se lleva a cabo en los que no son poderosos ni nobles, sino en los débiles y sencillos. Y usted dirá, ¿por qué? Sencillamente para que toda la gloria sea para nuestro Dios. Solo gloria a Dios. Dios soberano nunca permitirá que el avivamiento en su iglesia, el avivamiento real y auténtico, tenga ni un ápice de obra humana, porque Dios protegerá su gloria tanto en la obra de avivamiento como lo hace en su obra de salvación. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 29 dice: sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, tener una Biblia es una cosa. Leer la Biblia es también una parte, pero otra muy diferente es vivirla y obedecerla. Saúl fue rey, pero su obediencia fue parcial. Creyó saber más que Dios. Y lo triste, él mismo se erigió un monumento a su obediencia. El único monumento que usted y yo podemos erigir de nosotros es de nuestra depravación total. Por eso somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. No tenemos que gloriarnos de absolutamente nada. ¿Saben? Nosotros los seres humanos pecamos fácilmente cuando nuestro corazón no está satisfecho con Cristo. Yo muchas veces me he equivocado como pastor, colocando en lugares a personas que aparentemente parecen tener una buena relación con Cristo, pero yo no lo sé porque yo no conozco la vida íntima de la persona, pero Dios sí. Y en algún momento Dios las quita. La lloro, claro que la lloro igual que Samuel, pero no la lloro por siempre. Recuerden lo que Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya no lo llores más. Lo que vamos a hacer es llorar por nuestros pecados. Lo que vamos a hacer es llorar por tanta obediencia parcial que tenemos para con nuestro Dios amado, nuestro Dios de gracia. Yo lo invito a que usted lea la Biblia. No estoy diciendo que se la memorice toda o que la lea una vez al año. Yo me he demorado en leer la Biblia muchas veces 5, 6, 7 años en leerla. No tengo afán. Lo que sí quiero es, lo poco que leo, esforzarme por obedecerla
por someterme a ella y por cumplirla. Recuerden que Dios cuida a su iglesia, pero Él ahora ya no está David el rey pastor, tenemos al Rey de Reyes, un Rey eterno, un Rey que gobierna su iglesia con poder, un Rey que gobierna su iglesia con sabiduría, al cual usted y yo hemos de someternos siempre, a cada instante y a cada momento. Y cuando nos sometemos al Rey de Reyes, va a venir un avivamiento real. Dios los bendiga, Iglesia de Cristo. Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos vosotros. Hasta una próxima.